Bueno, buenos días a todos. Hago este video para explicar el módulo 4, ya que, bueno, por problemas de internet no pude dar la clase, ¿sí? El módulo 4 tiene como título Un recorrido sobre los derechos que nos pertenecen. El objetivo de este módulo es que podamos conocer qué leyes tenemos, tanto a nivel internacional, nacional y provincial o local, con respecto a los derechos de los pueblos indígenas y principalmente a aquellas leyes que buscan garantizar el derecho a la educación intercultural y bilingüe, ¿sí? Bueno, en el PowerPoint la idea es explicar brevemente las leyes con las que contamos para que puedan entender el material que tienen en el aula virtual y bueno, también el PowerPoint que se encuentra ahí. Bueno, yo puse primero qué es la Constitución Nacional. Ayer cuando los quimeltuchefes hablaban de su experiencia, de la implementación de la IB, nombraron en varias oportunidades que es un derecho constitucional. Entonces quería que quede claro qué es un derecho constitucional, ¿no? Yo puse ahí el ordenamiento jurídico, que es cómo está compuesto el ordenamiento jurídico y una pirámide donde la Constitución se encuentra en la cima de la pirámide, en la cúspide, porque la Constitución Nacional es la ley fundamental que rige un país, ¿sí? Es la ley suprema, le decimos que es nuestra Carta Magna. En ella están todos los derechos y libertades fundamentales de las personas, se establece cómo está compuesto los poderes del Estado, su funcionamiento, ¿sí? Y ninguna ley, o sea, todas las demás leyes que están por debajo de la Constitución tienen que alinearse a la Constitución Nacional, ¿sí? No pueden contradecir lo que la Constitución Nacional establece. Por eso cuando hablamos de que el EIB es un derecho constitucional, estamos diciendo que es un derecho que tiene jerarquía, la mayor jerarquía en un país. O sea, en nuestro país tiene la mayor jerarquía, ¿sí? Porque la Constitución Nacional es la ley suprema. O sea, es un derecho muy importante. Entonces, por eso hay que rescatar siempre que es un derecho que se encuentra establecido en nuestra Constitución Nacional. Luego, bueno, debajo de la Constitución están todas las otras leyes porque, como le decía, ¿no? Estas leyes no pueden contradecir lo que dice la Constitución Nacional. Agregué yo también el artículo 75, inciso 22, que en realidad lo que viene a hacer este artículo a partir de la reforma constitucional de 1994 es darle la misma jerarquía a los tratados internacionales, ¿sí? A partir de este artículo, los tratados internacionales tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Están como la Constitución, al lado los tratados internacionales, con el mismo valor, con el mismo rango o valor respecto a las leyes. Después tenemos el artículo, en este caso, el convenio 169 tendría la misma igualdad, digamos, el mismo valor jerárquico que la Constitución Nacional. Después tenemos el artículo 75, inciso 17, que es el artículo más importante, ¿sí? Porque es el artículo constitucional que establece los derechos de los pueblos indígenas. En Argentina reivindica mucho los derechos que le habían sido arrebatados y en este ya encontramos el derecho a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. El artículo dice así, que son facultades del Congreso, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de las comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras. Bueno, después también habla de asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y los demás intereses que le afecten, ¿sí? Lo importante de este artículo es que acá ya tenemos por primera vez el derecho a una educación bilingüe e intercultural desde 1994. Antes de 1994 no contábamos con un artículo así en la Constitución Nacional. Incluso teníamos un artículo que hablaba muy despectivamente de los pueblos indígenas, que se los trataba de indios. Y bueno, hay una actividad que ustedes tienen en el aula virtual donde van a ver un video de las comunidades festejando cuando se agrega este artículo en la reforma 1994 y está explícito cómo estaba el artículo anterior con la Constitución de 1853 para que puedan realizar ahí una actividad y puedan ver el cambio que hubo en ese momento. Después tenemos el convenio 169, que es el convenio de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
¿sí? Este convenio es de 1989 y en Argentina fue aprobado en 1992 por la ley 24.071. Esta ley aprueba a nivel nacional el convenio para que sea aplicable acá en Argentina. Sí, bueno, este convenio lo que reconoce un conjunto de derechos colectivos e individuales que tienen como eje la autodeterminación interna de los pueblos, ¿sí? Tiene varias partes, consta de varias partes, pero la más importante, bueno, voy a nombrar algunos derechos que constituye, que es los derechos al territorio, derecho a la consulta, a la autodeterminación, al autogobierno, a su propio idioma. Pero bueno, la parte más importante que nos compete en este tema es la parte 6, donde se enfoca sobre educación y medios de comunicación, ¿sí? Este establece la obligación por parte de los gobiernos a que los pueblos puedan recibir una educación en todos los niveles que sea en un pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional, ¿sí? Es decir, que todos aquellos programas y servicios que se desarrollen sean en cooperación de los pueblos y puedan respetar sus valores, su cultura, su idioma, sus tradiciones, su cosmovisión, su historia. Porque la idea de la IB es esto, ¿no? Que se pueda reivindicar y respetar y dar a conocer toda la identidad y la cosmovisión y la historia de los pueblos indígenas. También en el artículo 28 de esta parte establece que se deberá enseñar a los niños a leer y escribir en su lengua indígena o la lengua que se hable en su grupo al cual pertenecen. Así que en este artículo esta parte 6 del convenio 169 es la más importante a la hora para tener en cuenta sobre estos temas. Hay dos videos acá en el PowerPoint que pueden ver primero como un resumen de los derechos que contiene el convenio 169, ¿sí? Y después también en la parte 6, que dedica a los artículos 26 al 31 a la educación y medios de comunicación, también tienen un video para ver. Siguiendo la prelación de las normas, luego tenemos la ley 26.206, que es la ley de educación nacional, que es del 2006 y bueno, esta es fundamental para la regulación de la educación argentina. Sí, bueno, ahí acá están los principios y los objetivos para garantizar la educación a nivel nacional y siempre teniendo en cuenta y conforme a los tratados internacionales y la Constitución Nacional. Esta ley dedica un capítulo exclusivo a la educación intercultural bilingüe en el artículo 52, en el artículo 53 y artículo 54. Estos serían los 3 artículos en los que se habla sobre el EIB. El artículo 52 explica que es la modalidad del sistema educativo de todos los niveles, inicial, primario y secundario, que garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas conforme al artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que viene a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su identidad, su cosmovisión, sus valores, como hablábamos recién. Lo importante de este artículo es que nombra el derecho constitucional, ¿sí? Que lo nombra, que está en la Constitución en el artículo 75, inciso 17, que vuelve a aparecer acá esto de la prelación, ¿no? Se nombra la Constitución Nacional porque es ahí donde por primera vez en 1994 se establece queda en realidad en la Constitución este derecho tan importante. Bueno, también habla sobre que el EIB promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valor entre los pueblos indígenas y poblaciones étnicas. Ayer el Khmeltuchefe hablaba, ¿no?, de lo importante que era el diálogo a la hora de buscar la implementación del EIB con los distintos docentes de las distintas aulas en los colegios. Eso me parece muy importante, ¿sí? Muy importante porque propicia el reconocimiento y el respeto a todas las culturas. En el artículo 53 encontramos las responsabilidades del Estado, que sería una es crear mecanismos
de participación permanente de los pueblos o de los representantes de los pueblos indígenas para evaluar las estrategias de la implementación de la EIB. También garantizar la formación de docentes en todos los niveles, que es lo que se está realizando, impulsar la investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística de los pueblos indígenas, ¿sí? Promover la generación de instancias institucionales de participación, que es más o menos lo que hablábamos, y también propiciar la construcción de modelos y prácticas educativas propias a los pueblos indígenas que incluyan sus valores, sus conocimientos, su idioma y los rasgos sociales y culturales, ¿sí? Para poder aplicarlo en el ámbito educativo. Eso es lo más importante de estos artículos. Después tenemos también la Constitución Provincial. La Constitución de la Provincia del Chubut también dedica en el capítulo 2 un artículo a hablar sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿sí? Este artículo es el artículo 34, también importante para tener en cuenta, porque nosotros a la hora de defender un derecho siempre tenemos que tener en cuenta dónde está estipulado ese derecho, ¿sí? ¿Dónde está? Está en la Constitución Nacional, está en estas leyes provincial y nacional, está en la Constitución Provincial. Y bueno, desde ahí partir. Todo este camino, digamos, ha sido o sea, para hoy tener las leyes que tenemos, digamos, vigente, fue una lucha muy grande, un camino recorrido, entonces, un gran camino recorrido. Entonces, el saber por qué hoy los tenemos y cuáles son las leyes que hoy tenemos vigente para poder defender y que este derecho sea aplicable, ¿sí? Exigir su aplicación, porque las leyes están. En el el artículo 34 igual. La provincia reivindica la asistencia a los pueblos indígenas en su territorio, garantiza el respeto a la identidad, promueve medidas adecuadas para preservar y facilitar el desarrollo y las prácticas de sus lenguas, asegurando un derecho a una educación bilingüe e intercultural. ¿Sí? Bueno, es lo que establece el artículo 34 y también establece los derechos a las tierras, a la consulta previa informada, también se encuentra en este artículo. Lo importante es que también acá tenemos la implementación, o sea, el derecho de IB. Después tenemos la ley 8, número 91. 8 números romanos y 91 es común, de la provincia del Chubut, que esta es una ley del 2010, es la ley de educación provincial, ¿sí? También que esta fue creada en el 2010, regula en el ámbito de la provincia los principios y las garantías del Estado provincial para la política educativa, ¿sí? Cómo está compuesto el sistema educativo provincial. En la misma, también en el artículo 5, con el título Educación Intercultural Bilingüe, define y regula la misma, adhiriendo, en realidad lo que hace esta ley, adhiere lo que se plantea en la Ley Nacional de Educación. Tenemos el artículo 72, el artículo 73, el artículo 74 y el artículo 75. En el artículo 72 tenemos la definición, que bueno, es la modalidad del sistema educativo que atraviesa todos los ciclos y niveles, como decía la ley provincial, y que garantiza el derecho constitucional de los pueblos a recibir una educación respetuosa de sus pautas culturales. ¿Sí? Una definición similar a las anteriores. En el artículo 73 encontramos los objetivos de la educación intercultural y bilingüe. Y después en el artículo 74 encontramos la responsabilidad del Estado. Si bien algunos incisos que están acá son parecidos a lo que establece la ley nacional, como por ejemplo promover la formación docente, ¿sí? En todos los niveles, en propiciar instancias institucionales de participación de los pueblos indígenas y migrantes en la planificación y gestión de los procesos de enseñanza, asegurar que los pueblos indígenas y migrantes reciban la educación intercultural y bilingüe también estaba. Y después en el inciso D, que me parece muy importante, habla de incentivar el autorreconocimiento y la construcción identitaria de los estudiantes de pueblos indígenas y migrantes, así como el acceso a culturas y lenguas diferentes, ¿sí? Esto me parece muy importante. Ayer los Kimeltuchefes hablaban de esta experiencia, ¿no? El generar que los niños se interesen, a ver cuál ha sido cuál es su identidad y ha sido la identidad de sus antepasados, de sus abuelos, de hablar de cuál ha sido su cultura. O sea, en la ciudad se ve mucho que por ahí no se habla del tema, y el derecho a la identidad es un derecho también, un derecho humano constitucional,
que está bueno que los chicos se interesen y que puedan acceder una vez que quieran saber de su historia, que tengan las herramientas para poder hacerlo y el acompañamiento necesario que se necesita en esos casos. Después tenemos las figuras del Kimche y del Kimeltuchefe, también aparece en este artículo, en el artículo 74, en el inciso E. ¿Sí? Incorporar, dice, al sistema educativo provincial las figuras del Kimche, poseedor de sabiduría, y del Kimeltuchefe, transmisor y transmisora de saberes, ¿sí? En su función genuina de maestros para que ellos puedan transmitir la cultura y los valores en las escuelas, ¿sí? Bueno, lo importante de este artículo, bueno, me parece muy importante estos dos incisos que en la ley nacional no estaban, porque si bien las leyes provinciales vienen a ser tienen que cumplir también con los lineamientos de la ley nacional, pero de acuerdo a la provincia se agregan algunas otras cosas o se cambian otras. Bueno, después tenemos en el Power las disposiciones 01-22, tanto el anexo 1 y el anexo 2, que en realidad lo que trae es los aportes y guía para la elaboración de proyectos educativos, institucionales, interculturales y de proyectos pedagógicos interculturales. De esto más o menos se habló, los Kimeltuchefe hablaron de cómo ellos practicaban y establecían la modalidad, cómo lo realizaban en la escuela, las técnicas que utilizaban, ¿sí? Las guías y los aportes que realizaron, que contaron ayer, estuvieron muy interesantes. Bueno, eso tenemos todo eso tengo con respecto al derecho y de las leyes, el plexo normativo que hoy contamos a nivel nacional, provincial y internacional. Para que, bueno, tengamos en cuenta, la idea es que se sepa cuáles son, o sea, en qué nos basamos, en qué leyes nos basamos cuando hablamos del E y B, saber que estas leyes están y que ahora se está exigiendo su cumplimiento, se están realizando, se están cumpliendo, pero saber que efectivamente contamos con esas leyes, ¿sí? Bueno, hay 2 actividades para realizar en el aula virtual y cualquier consulta que tengan vamos a estar a disposición.